El Señor les bendiga mucho en esta ocasión, estimados hermanos y hermanas también que pertenecen a este grupo, Adultos en Plenitud. Sean ustedes bienvenidos a este departamento donde tenemos y tendremos el aprendizaje de la bendita palabra del Señor. De modo que ahora les pido se sirvan a estar de pie, vamos a elevar al Señor esta oración y pedimos de Él su ayuda. Lo hacemos. Eterno Señor y Padre nuestro, en el nombre y por la fe en Cristo nuestro Señor bendito, te damos muchas gracias porque nos permites presentarnos delante de ti en esta ocasión para recibir tu palabra. Señor eterno, danos toda la disposición de vida y bendice a todos quienes en esta vez reciben este mensaje tuyo. La vida de ellos en tus manos, así también la mía, a tu consideración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pueden ustedes sentarse con la ayuda del Señor. En esta ocasión tendremos nosotros una enseñanza que lleva por título Consejeros bíblicos en el Antiguo Testamento. Reitero, el tema en esta ocasión es Consejeros bíblicos en el Antiguo Testamento. Tenemos un texto de la palabra de Dios para aprenderlo. Se trata de Job capítulo 3, versículo 14, reitero, Job capítulo 3, versículo 14, que dice a la letra así: los consejeros de la tierra que edifican. Volvemos a decirlo, los consejeros de la tierra que edifican, porque en efecto un consejero ayuda, una persona que aconseja produce una bendición, y se trata entonces que cada uno de nosotros seamos esos buenos consejeros. Finalmente, volvemos a decir, los consejeros de la tierra que edifican. Muy bien, hermanos, seguimos adelante con la ayuda del Señor. Ante el entorno social que advertimos, que prevalece pues alrededor nuestro, de pérdida de valores, también de desintegración familiar, vicios, inmoralidad sexual y una violencia que cada vez se generaliza más en todos los ámbitos. Esto genera evidentemente confusión y miedo, ansiedad ante el entorno también de la enfermedad, sufrimiento y mucho dolor, entre otros. Aquí es imprescindible entonces encauzar a la sociedad con el consejo divino. Es decir, hay una forma de orientar, hay una manera de ayudar a los demás cuando estos en su desasosiego, en su intranquilidad y al no saber qué hacer en determinadas circunstancias, tenemos precisamente al alcance el consejo divino, el consejo de Dios, como el mismo Señor dice: hazme guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. En este tenor, entonces, se requiere de consejeros, número 1, guiados por Dios. También, número 2, con experimentada sabiduría y ciencia divina, ciencia de Dios, conocimiento de lo alto, porque es lo que hoy necesitan las personas, la orientación divina.
La Escritura describe en el Antiguo Testamento de personas que destacaron, que fueron sobresalientes, dando consejos acertados a quienes lo necesitaban, siendo de esta forma bendición para ellos y por supuesto el nombre del Señor fue glorificado y debe ser glorificado y nosotros lo glorificamos. Sea bendito el nombre de nuestro Señor. Hablando entonces de los consejeros bíblicos en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos aquí esta pregunta: ¿quién es un consejero? Parece muy sugerente la pregunta. Un consejero es el que asesora, es la persona que da consejo, pero también ofrece aliento a las personas que lo necesitan. ¿Cuál es el instrumento de asesoría? Es decir, ¿en qué nos fundamentamos para aconsejar a tal o cual persona? Porque debo decirles que no es el consejo de nosotros, aunque sí tenemos experiencias en la vida que decir y presentarlas como una reflexión para otros. Resulta que aquí el instrumento de consejo es la palabra de Dios. Porque contrario a los sistemas psicológicos, bueno, aquí el consejo de Dios, la palabra del Señor descubre el área o las áreas de las personas necesitadas, que algunos piden consejo, otros no, pero que se advierte que evidentemente al vivir en un estado de desobediencia, pues por eso viven en un caos, viven en un desorden, viven en unas condiciones bastante difíciles o complicadas. Es aquí donde se les encausa, se les orienta y de una forma misericordiosa, con la verdad, por supuesto, pero amorosamente, ¿verdad?, con la palabra de Dios, llevándolos a que hagan la voluntad divina, porque es allí donde la persona podrá salir adelante, porque va a caminar con Dios. Qué hermoso, qué importante es que cada uno de nosotros caminemos con Dios, y entonces la Escritura cumple su cometido, porque toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Quiero en esta ocasión presentarles 2 ejemplos a través de la Escritura de consejeros que dieron precisamente una asesoría efectiva a quienes lo necesitaban. Vamos pues a leer la Escritura. En esta ocasión consideramos en el libro de Éxodo capítulo 18. Vamos a leer con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo esta parte de la Escritura. Éxodo capítulo 18, versículos 13 al 19. Les invito que con su Biblia en mano, con la ayuda del Señor, reitero, Éxodo capítulo 18, versículos 13 al 19, demos lectura. Dice así: Y aconteció que otro día se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene negocios vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no haces bien, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el negocio es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré
y Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los negocios a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Además, inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre caporales, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será que todo negocio grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo negocio pequeño. Alivia así la carga de sobre ti y llevarla han ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás persistir y todo este pueblo se irá también en paz a su lugar. Encontramos aquí a un consejero muy importante, que es Jetro, quien fue suegro de Moisés. Y conforme al relato bíblico, pues entendemos que es Moisés un personaje muy importante en este libro por todas las hazañas, por todas las actividades que lideró él con el pueblo de Israel y todo lo que nosotros sabemos respecto a la historia de Moisés e Israel. Sin embargo, en esta ocasión, y precisamente en esta parte bíblica donde acabamos de leer, destaca Jetro, destaca en el sentido de esa capacidad perceptiva que tuvo cuando él observa el trabajo que está desempeñando Moisés, cómo el pueblo desde muy temprano, dice la Biblia, desde la mañana venían a él para pedirle consejo, para que él interviniese en alguna discordia, en alguna situación entre los hermanos, entre los hebreos. Y resulta que la tarea era bastante importante, porque desde la mañana hasta la tarde Moisés estaba en un trabajo constante, continuo. Entonces Jetro, al observar que había una fila grande de personas que esperaban turno para que les atendiese Moisés, entonces pues Jetro está observando la gran carga de trabajo para el propio Moisés y la espera de la gente para que Moisés los atendiese. Es aquí precisamente donde Jetro hace su intervención y le dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios será contigo. La intervención de Jetro es muy importante, otorgando un consejo sabio. Es cierto que el lugar de prominencia es de Moisés. Él es el líder de un gran pueblo donde Dios lo puso. Sin embargo, él actuó con una humildad muy especial, muy singular, aceptando, por cierto, el consejo de su suegro. Condescendió Moisés recibiendo el consejo de él, y entonces esto lo hizo a Moisés todavía más grande en el sentido del trabajo que estaba desempeñando con Israel en su liderazgo. Qué importante es que nosotros nos dejemos aconsejar, que permitamos que otras personas que alcanzan a ver lo que nosotros no vemos, porque uno a veces puede estar actuando de una forma equivocada, desviada, no correcta, pero hay quienes tienen esa capacidad, por cierto, de Dios para indicarnos, para hacernos observaciones y para decir: esto que está haciendo no es correcto, o esto que piensa hacer no le va a llevar a nada bien, a nada bueno. Mejor retome, mejor ubíquese, considere esto que es importante. Nosotros encontramos que estamos necesitados siempre de Dios y del consejo de su palabra. Ustedes, estimados hermanos, pues
por la edad, por la experiencia que ustedes tienen, evidentemente deben ser consejeros de su familia, aconsejar a toda persona que se acerque a ustedes, porque los años que han sumado en ustedes suman también experiencia, suman situaciones bastante difíciles que en la vida se viven, y entonces ahí hay mucho material para ayudar a otros. Pero resulta que también a veces podríamos decir que hay personas en un nivel inferior a uno, es decir, en edad, a lo mejor con menos experiencia, pero que también alcanzan a ver y también a observar situaciones en las cuales uno puede ser ayudado, y es aquí donde uno debe permitir ser guiado, ser ayudado. Recuerde que siempre habrá alguien que Dios use para aconsejar. Dios usa para aconsejar a nuestro pastor, Dios usa para aconsejar, ¿verdad?, al padre de familia, Dios usa para aconsejar al abuelito, a la abuelita, en fin, Dios se vale de quien Él cree necesario para darnos un consejo oportuno, un consejo de advertencia, un consejo que generará una bendición muy especial para cada uno de nosotros. Encontramos aquí lo destacado en la historia de Moisés, que efectivamente escuchó la voz de su suegro. Bien dijo Jetro, Dios será contigo. Y efectivamente, tú continúa con tu labor de presidir al pueblo, pero escoge varones de virtud, varones que tengan características muy especiales, que sean temerosos de Dios, que sean varones de verdad y que aborrezcan la avaricia, que sean personas íntegras que puedan liderar a grupos menores, y ellos te van a ayudar, decía Jetro. Van a presidir, van a aconsejar, van a asesorar, van a orientar, van a redireccionar, y los asuntos más álgidos, los asuntos más complicados, esos vendrán a ti para que tú los atiendas. Y veamos, hermanos míos, que Moisés puso por obra este consejo. Es decir, Moisés no solamente escuchó el consejo, sino que lo obedeció. Atención a este punto. Considero que la inmensa mayoría de quienes ahorita me están atendiendo, escuchando, han recibido un consejo. ¿Es así, hermanos? En efecto, nada más que hay quienes reciben el consejo, incluso quienes van al templo, reciben el consejo de Dios, reciben el consejo de la palabra el día que se efectúa el servicio en su iglesia, y ya Dios nos está hablando, Dios nos está llevando por buen camino. Aquí dependerá del oyente, del que recibe la palabra de Dios, qué tan dispuesto está no solo a escucharla, sino a ponerla por obra, porque cuando se aplica la palabra de Dios a nuestra vida, seremos bendecidos, seremos personas más sabias, creceremos espiritualmente y por consecuencia natural después seremos consejeros a otros que vienen después de uno. Y entonces es una cadena, ¿verdad?, que debe ser pues dada en el sentido de, o seguida esa cadena para ayudar pues a otros con la ayuda bendita del Señor. Entonces, si esto hicieres, dijo Jetro, y Dios te lo mandare, tú podrás persistir y todo este pueblo se irá también en paz a su lugar. Algo importante, tú podrás persistir. Si se trata de estar firmes en el camino de Dios, entonces pongamos por obra el consejo que Dios nos da, ¿sí? De tal manera que con la ayuda del Señor sigamos avanzando en la vida cristiana, y acordémonos que nuestra meta no es el conocimiento del Evangelio únicamente o temporalmente seguir al Señor, sino que tenemos que llegar a la meta final, como dijo San Pablo, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. También encontramos, ¿verdad?, que la Escritura nos señala en Apocalipsis,
¿verdad? Capítulo 2, versículo 10 en su segunda parte, cuando dice el Señor, sé fiel, ¿hasta cuándo, hermanos? Amén. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, yo te daré la corona de la vida. Qué importante entonces es persistir, es permanecer, es estar establecido. Y esto se logra cuando los consejos que vienen de Dios los aplicamos a nuestra vida con la ayuda de Cristo el Señor. Damos gloria a Dios, mis hermanos. Amén. Con ayuda de Dios vamos ahora a leer otra parte de la Sagrada Escritura. Yo les invito para que consideremos lo que dice la Escritura en el primer libro de las Crónicas, capítulo 28, versículos 9 y 10. Reitero, primer libro de las Crónicas, capítulo 28, versículos 9 y 10. Vamos a leer, hermanos, con ayuda de Cristo. Dice así, primero de Crónicas 28, 9 y 10. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para santuario, esfuérzate y hazla. Tenemos ahora el ejemplo bíblico de David. David también entonces está como una persona que da un consejo. Si ustedes advierten, ya aquí el consejo de David pues no lo dio cuando era joven, no lo dio cuando tenía una mediana edad, ya lo está dando a la altura de sus últimos días, cuando David ya había sufrido algunas experiencias muy difíciles, muy personales, que le habían asumido un costo bastante tremendo para él y que después eso continuaría incluso con su descendencia. Pero encontramos nosotros algo muy singular ahora cuando David convoca a los príncipes o a los principales de las tribus, a los jefes de las divisiones que servían al rey, llama, dice, a todos sus hombres valientes y comienza a discursar, y algo que les hace ver en claro es que aunque él tenía intenciones de construir la casa de Dios, y que trabajó para poder acumular recursos varios para erigir, para levantar esta casa, el Señor le dice que él no era el indicado para este trabajo. David se los hace saber al pueblo y les dice que Dios le dijo que no, porque él había sido un hombre de guerra y que había derramado mucha sangre. La bendición le correspondería a su hijo, a Salomón, quien tendría entonces ahora la grandísima responsabilidad de presidir los trabajos de una magnífica, de una magna construcción. Y entonces lo notifica al pueblo y a su vez también le da un consejo aquí personalizado a Salomón, según el versículo que acabamos de leer, cuando le dice, ¿verdad?, de una forma personal, y tú, Salomón, hijo mío, y se despliegan aquí unos consejos muy efectivos, muy apropiados, como el consejo que un padre debe darle a su hijo, como el consejo que una mamá debe darle a su hija, o ambos darle el consejo a ellos. Podemos hablar entonces de papá y mamá que tienen a sus hijos, pero si lo aplicamos en este sentido a nuestros hermanos de la tercera edad que pertenecen a este grupo y que son todavía más experimentados, que tienen más edad, pues entonces vean ustedes que esto es muy importante, porque desde ustedes, quienes son parte de este grupo, han educado, han instruido, han aconsejado a sus hijos, pero a su vez ellos ahora lo hacen con sus hijos, es decir, con sus nietos. Y bueno, a lo mejor también haya bisnietos. Entonces, vean ustedes que este consejo es un consejo vigente, no es un consejo que ha pasado de moda, es un consejo aplicable al núcleo familiar.
Cuando entonces los padres asumen este liderazgo, este rol importante en familia, hermanos, va a haber mucha bendición, porque está diciendo aquí David a Salomón: conoce al Dios de tu padre. David había tenido unas experiencias sin iguales con Dios. La presencia de Dios desde muy joven había sido en la vida de este hombre. El poder y la gracia del Espíritu de Dios se habían manifestado en él. Más adelante, cuando él tuvo esa experiencia amarga, pues encontramos aún el Salmo 51, conocido como el Salmo de la penitencia, donde David apela a la muchedumbre de las misericordias de Dios y se reconoce que había faltado ante él, y el Señor, que es misericordioso y que es perdonador, hizo misericordia en este hombre y lo perdonó. Por eso dijo el salmista más adelante, David: al corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Dios. David sabía que era estar en Dios, y supo también lo amargo de estar fuera de los lineamientos de él. Tenía mucha experiencia. Sin embargo, pues al final de sus días él trata de reivindicarse, y entonces vemos aquí dándole un consejo a Salomón, diciéndole: conoce al Dios de tu padre. Qué bueno que nuestros hijos conozcan al Dios que nosotros conocemos, gloria a Dios, y que los hijos de ellos, porque ahí el deber es de ellos, de nuestros hijos, que den consejo a sus hijos, que también continúen instruyendo y también incentivándoles a servir a Dios. Sírvele con corazón perfecto. No hay trabajo más noble, no hay actividad más importante en la tierra que servir a Dios. Y no estoy menospreciando ningún otro tipo de trabajo, por supuesto, pero en el orden de prioridad, servir a Dios es lo más elevado, es lo más privilegiado, es muy importante. Sírvele con corazón perfecto. Y ustedes a su edad todavía tienen esa habilidad de poder servir a Dios. Acuérdense de Ana la profetisa, mujer de más de 80 años, que aún a esa edad servía a Dios de día y de noche con ayunos y oraciones. Pregunto, ¿esta mujer era de utilidad en la obra de Dios? Así es. Ahora les pregunto a ustedes, ¿también son de utilidad en la obra de Dios? Tal vez diga: hermano, pero ya nos es difícil ir al templo. Tal vez algunos ya no puedan caminar, estén en una situación un poquito más complicada, pero allí, mientras Dios les dé vida, tienen la oportunidad de orar, tienen la oportunidad de clamar a Dios. Y saben ustedes que este es un dechado que no se olvidará para toda la familia que está en torno a ustedes, porque entonces van a advertir el peso y el valor, lo valioso que son ustedes. ¿Por qué? Porque están dando un ejemplo bastante importante. Y esto con ánimo voluntario, el servicio con ánimo voluntario, con ese dinamismo que debe caracterizar al que sirve a Dios, con ese aliento, con ese gozo, con esa satisfacción. Qué importante es que de esta forma se sirva al Señor, con ánimo, y no como sirviendo a los hombres, sino a Cristo el Señor. Porque se trata de ser un día galardonados, coronados, pero no presentarse a Dios con manos vacías, sino que hubo trabajo mientras el Señor nos dio vida, y mientras el Señor lo sigue haciendo, trabajemos para la gloria de su nombre. Veamos entonces que David le hace notar pues a su hijo, a Salomón, que él debía conducirse de una forma adecuada, y le dice: y si tú le buscares, lo hallarás, pero también hay una sentencia: si tú lo dejares, te desechará para siempre. Es fuerte lo que aquí está en este consejo, pero no se le puede dar vuelta a esto, ¿sí? A los hijos, a los nietos, se les debe decir la verdad. Si tú buscas a Dios, serás bendecido. Si tú caminas con Dios, nada te faltará. Si tú haces su voluntad divina, si tú le sirves, si tú lo haces con ánimo voluntario, si tú experimentas estar cerca de Dios,
tú y tu familia serán bendecidos abundantemente. Pero está el otro polo, está la otra parte que a veces no se quiere observar, mas si tú lo dejares, Él te desechará para siempre. Y no es que Dios le dé la espalda al hombre, es el hombre quien le da la espalda a Dios. Ya lo pronunció el profeta Isaías cuando dijo, ¿verdad? Porque hay una división, dice, entre vosotros y vuestro Dios. No es Dios quien ha puesto la pared intermedia de separación, no es el hombre quien ha dado la espalda al ser humano y lo ha dejado que haga lo que quiera. No, es el hombre en este contexto que desvía su mirada, pone sus ojos en el mundo, pone sus ojos en la maldad, en las distracciones temporales de esta vida, y en su descuido espiritual deja al Señor. ¿Qué le podrá venir? No le deseamos nada malo que le venga a estas personas, pero por razón natural van a sufrir por alejarse de Dios. Allí está el consejo, un consejo oportuno, como dije hace un momento, un consejo actual y que debe practicarse para todo aquel que lo escucha. Y hoy quien está escuchando a través de esta transmisión el mensaje de Dios, pues tomar en cuenta que un consejo es fundamental para redireccionar la vida de una persona que va por mal camino. Alabemos a Cristo porque tenemos hoy su palabra, hermanos. Bendigamos su santo nombre porque Él nos guía, porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Y dice, verdad, también la Escritura, el principio de tus palabras alumbra nuestra mente, alumbra nuestro corazón, alumbra nuestro entendimiento. Y entonces el hombre y la mujer y los jóvenes y los niños y todos pueden caminar acertadamente porque Dios guía, porque Dios es luz. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, qué importante es, ¿verdad? Había un proyecto para Salomón, efectivamente. Él ahora presidiría los trabajos para construir la casa de Dios, pero necesitaba de Dios. Ustedes necesitan de Dios. Todos los seres humanos necesitamos de Dios. Qué importante entonces es el consejo. Tanto como Jetro, usted imparta consejo a los demás. Y si en algún momento también le dan a usted un consejo, recíbalo con amor, recíbalo con cariño, con aceptación, con humildad como lo hizo Moisés, y póngalo por obra, porque esto hará bien y traerá provecho a nuestra alma. Si se trata entonces, ¿verdad?, de dar el consejo como responsabilidad directa de usted, hágalo con sus hijos, hágalo con sus nietos, hágalo con toda persona que esté a su alrededor, que esté a su entorno y que usted tiene esa posibilidad. Con la ayuda del Señor hay que aconsejar, ¿verdad?, que conozcan al Dios que usted conoce, que conozcan al Dios al cual usted sirve, aún con algunas limitaciones, pero usted sigue sirviendo al Señor, que esto es lo más importante y que debe haber ese gozo en su vida para poder hacerlo hasta el final, hasta donde Dios quiera, porque si hoy usted tiene vida es porque Dios quiere dársela y todavía es usted una bendición en su casa, con su familia y con los suyos. Quiero invitarle entonces, por favor, para que esté de pie. Y vamos nosotros en esta ocasión a darle gracias. Gracias al Señor porque todavía usted está aquí. Salomón tenía un proyecto. Dios tiene un proyecto todavía de vida para usted. El tiempo que Dios le dé es ese proyecto que Dios tiene. Camine en la voluntad de Dios y en el consejo divino. Cierre sus ojos. Oramos. Padre nuestro, por tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador Jesucristo, cómo te agradecemos en esta ocasión que nos das tu palabra. Aquí está el consejo divino, aquí está la instrucción de Dios. Gracias, Señor, porque de muchas formas tú nos haces ver
que es importante caminar en el sendero de tu voluntad. Glorifícate, nuestros hermanos que están en esta transmisión. Bendice a nuestras hermanitas que están también recibiendo esta enseñanza, porque muchos de ellos ya no tienen la oportunidad de dirigirse a un templo por sus propios pies, pero allí donde están llega la palabra, allí donde están llega el mensaje de Dios, allí donde se encuentran está la luz de tu palabra para alumbrar, para enseñar, para amonestar, para instruir. Qué rica es esta palabra, qué bendición es recibirla. Yo te ruego por nuestros hermanos de este grupo, de este departamento, de este grupo de adultos en plenitud. Tú los bendigas, Señor. Tú les des de tu gracia preciosa y que ellos no se sientan subestimados. No, ellos son importantes, son valiosos, están con vida porque tú se las das. Y aún hay un trabajo que ellos todavía deben realizar. Cómo te agradezco en esta ocasión por tu palabra y porque tú la comunicas a este pueblo, a este grupo en especial. Que tu gracia y tu bendición no se aparte de ellos, y en toda necesidad que pudieran tener, te suplico en este momento, los atiendas, los ayudes, les des la bendición que ellos requieren. Te agradezco, Padre nuestro, por esta enseñanza recibida en esta ocasión. Muchas gracias por la fe en Cristo, nuestro bendito Dios y Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos la alabanza al Señor. Quiero pedir que se sienten con ayuda del Señor. Vamos a pasar a nuestra actividad creadora. Es una actividad que tiene relación con la práctica precisamente de la enseñanza que hoy ustedes recibieron. Bien, aparece actividad creadora. Dice: es hora de poner por obra lo que he aprendido por medio de la palabra de Dios. Así que su tarea será orar para pedirle al Señor que lo dirija a través de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para aconsejar a alguien que lo necesite. Pídale hacia quién se dirigirá y que lo inspire dándole las palabras adecuadas a través de su Espíritu Divino, y así todo sea de grande bendición. Aquí entonces, mis hermanos, se trata de aconsejar a los que están en su entorno. Es su hijo, es un familiar o cualquier otra persona que Dios ponga a su alcance. Hay que llevarle el mensaje de Dios con la ayuda de Dios. Si son, aquí dice 3, pues mejor, y si son más, todavía más mejor. Bueno, estimados hermanos, que Dios les bendiga mucho. Qué bueno que han recibido esta bendición en esta ocasión. Me despido de ustedes deseando que Dios les bendiga y los use grandemente.